Estás escuchando La vida oculta de la Virgen María, libro de revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich. Capítulo 13. Muerte de la Virgen María y su asunción al cielo empíreo. La Santísima Virgen sobre su lecho de muerte, despedida de las mujeres. 9 de agosto de 1824. Fui a la casa de María, a cerca de 2 leguas de Éfeso. La vi en su celda. Estaba totalmente vestida de blanco, extendida sobre un bajo y estrecho lecho. Su cabeza descansaba en un cojín redondo. Se veía débil, pálida y consumida por un ardiente deseo. Su cabeza y toda su persona estaban envueltas en un lienzo largo. Tenía una cubierta de lana marrón puesta encima. Vi a 5 mujeres entrar y salir de su celda una tras otra, como si se estuvieran despidiendo. Al salir hacían gestos conmovedores que expresaban su dolor. Observé entre ellas a la sobrina de la profetisa Ana y a Mara, sobrina de Isabel, que había visto en el camino de la cruz. Vi luego 6 apóstoles reunidos allí. Estaban Pedro, Andrés, Juan, Tadeo, Bartolomé y Matías. Estaba también Nicanor, uno de los 7 diáconos, que era muy activo y servicial. Vi a los apóstoles a la derecha. En la parte anterior de la casa habían dispuesto allí de un oratorio y rezaban. Llegada de los otros apóstoles. El altar. Cofre en forma de cruz para los objetos consagrados. 10 de agosto de 1821. El tiempo del año cuando la Iglesia celebra la Asunción de la Santísima Virgen está de acuerdo al momento que el hecho se efectuó realmente, solamente que la fecha no llega el mismo día cada año. Vio llegar otros 2 apóstoles con sus trajes de viajeros. Eran Santiago el menor y Mateo, su medio hermano, porque Alfeo, que había enviudado, casado después con María, hija de Cleofás, había tenido a Mateo del primer matrimonio. Vi anoche y hoy por la mañana a los apóstoles reunidos y celebrando el servicio divino en la parte anterior de la casa. Para ello, apartaron a un lado o colocaron de otra forma los biombos móviles de zarzo que formaban los dormitorios. Una mesa cubierta con un mantel rojo y otro blanco por encima servía de altar. Cada vez que la usaban para una ceremonia sagrada, la colocaban contra la pared, a la derecha del hogar, y la retiraban luego. Delante del altar había un caballete cubierto, por encima del cual estaba expuesto un rollo escrito. Sobre el altar había un vaso en forma de cruz, hecho de una materia brillante como el nácar de perla. Tenía apenas una palma de longitud y en anchura. Además contenía 5 cajitas cerradas con tapaderas de plata. En la del medio se encontraba el Santísimo Sacramento. En las otras, el crisma, aceite, sal, hebras de hilo o tal vez de lana con otros objetos benditos. Estaban tan bien cerradas que nada no podía fluir fuera de estas. Los apóstoles en sus viajes llevaban esta cruz colgada sobre el pecho bajo su traje. Entonces eran más que el sumo sacerdote cuando llevaba sobre el pecho el sacramento de la vieja alianza. No me acuerdo bien si ellos tenían reliquias en alguna de estas cajas o en otra parte. Sé solamente que ofreciendo el sacrificio de la nueva alianza, tenían siempre cerca de ellos huesos de profetas y más tarde de mártires. Lo mismo que los patriarcas cuando ofrecían un sacrificio, colocaban siempre sobre el altar los huesos de Adán o de sus antepasados que habían sido depositarios de la promesa. Jesucristo en la última cena les había ordenado hacerlo así. Pedro, en ropa sacerdotal, estaba de pie delante del altar. Los otros permanecían ordenados detrás de él. Las mujeres se hallaban en el fondo de la sala. Llegada de Simeón. Pedro le da la Santa Comunión a la Santísima Virgen. Estado de Jerusalén en aquella época. 11 de agosto de 1821. Vio llegar a otro apóstol. Era Simeón. Todavía faltaban Santiago el mayor,
Felipe y Tomás. Vi también a varios discípulos, entre los cuales recuerdo solamente a Juan Marco y a este hijo o nieto del viejo Simeón, que estaba encargado de la inspección de las víctimas en el templo y que inmoló al último cordero pascual para Jesús. Ahora eran una decena de hombres. Hubo un nuevo servicio divino sobre el altar. Vi a algunos de los nuevos llegados con su ropa remangada, lo que me hizo creer que querían irse enseguida. Delante de la cama de la Santísima Virgen había un pequeño escabel triangular, como aquel sobre el que habían sido depositados los obsequios de los 3 reyes en la gruta de Belén. Tenía encima una taza con una cucharilla marrón transparente. Vi hoy solamente a una mujer en la habitación de María. Vi a Pedro, después del servicio divino, darle de nuevo la Santa Comunión. Le llevó el Santísimo Sacramento en este recipiente en forma de cruz del que ya hablé. Los apóstoles estaban formados sobre 2 líneas, desde el altar hasta su lecho. Se inclinaron profundamente cuando Pedro pasó delante de ellos con el Santísimo Sacramento. Los biombos que rodeaban a la Santísima Virgen estaban abiertos por todos lados. Cuando hube contemplado esto en Éfeso, tuve el deseo de ver lo que pasaba en Jerusalén durante este tiempo, pero la longitud del viaje que había que hacer para esto me asustaba. Entonces la Santísima Virgen y la mártir Susana, de quien es hoy su fiesta, cuya reliquia tengo allí y que estaba cerca de mí cada noche, vino a mí y me animó diciéndome que me acompañaría. Atravesamos la tierra y el mar, estuvimos pronto en Jerusalén. Ella era muy diferente a mí, era extremadamente ligera, y cuando quería tocarla, no le podía. Cuando asistía a una escena en un lugar determinado, como por ejemplo en Jerusalén, desaparecía. Pero cada vez que pasaba de un cuadro a otro, ella me acompañaba y me consolaba. Me encontré sobre el monte de los Olivos, que estaba totalmente devastado y cambiado en comparación con el estado anterior. Pude, sin embargo, reconocer cada sitio. La casa vecina del jardín de Getsemaní, donde los apóstoles esperaron, había sido demolida. Había allí fosos y paredes que hacían el acceso imposible. Me fui entonces al sepulcro del Salvador. Estaba sepultado y obstruido. Encima, sobre la altura del peñasco, habían comenzado a edificar un edificio que se parecía a un pequeño templo. Había solo unas paredes. Como miraba con tristeza la devastación que había sido realizada, mi novio celeste apareció ante mí bajo la misma figura que se había mostrado en este lugar a Magdalena, y me consoló. Encontré también el Calvario arrasado y edificado. El pequeño montículo sobre el cual la cruz había sido erigida había sido removido. Había también alrededor fosos y muros, en modo donde no se podía acceder. Llegué allá, sin embargo, y recé. Entonces el Salvador también se acercó para consolarme y animarme. En el momento de estas apariciones del Señor, no vi a Santa Susana junto a mí. Pasé luego a un cuadro de las sanaciones milagrosas de Jesús en los alrededores de Jerusalén y vi de nuevo mucho de estas curaciones. Así como reflexionaba sobre la gracia de las curaciones por el nombre de Jesús, que es concedida más particularmente a los sacerdotes, y como pensaba en la manifestación de estas gracias en nuestra época, en la persona del príncipe de Oneloe, vi a este sacerdote haciendo uso de este don. Vi varios enfermos curados por sus oraciones, entre otros, hombres que escondían bajo sus sucios harapos las úlceras infectadas. No sé si eran realmente úlceras o símbolo de viejos pecados quedados en la conciencia de estos infelices. Vi otros sacerdotes que poseían en el mismo grado este poder de curar, pero entre los cuales el respeto humano, la disipación, la preocupación de los asuntos mundanos y la falta de perseverancia impedían producirse. Vi especialmente a uno que socorría a unas personas de las que veía sus corazones roídos por animales horribles, pero por su disipación, él se descuidaba de socorrer otras que estaban acostadas aquí y allá, presa de enfermedades corporales. Servicio divino de los apóstoles. María recibe la Santa Comunión.
12 de agosto de 1821. Apenas hay en total 12 hombres reunidos en la casa de María. Hoy vi hacer el servicio divino en su pequeño oratorio. Celebraron allí la misa. Su pequeña habitación estaba abierta por todos lados. Una mujer se arrodilló cerca de la cama de María, que de vez en cuando la incorporaba. La vi así otras veces durante el día. La mujer que estaba cerca de ella le daba entonces con una cuchara una poción que estaba en una taza. María tenía sobre su lecho una cruz larga como la mitad del brazo. El tronco era un poco más ancho que el brazo. Estaba incrustada con diferentes tipos de árboles. El cuerpo de Cristo era blanco. La Santísima Virgen recibió el Santo Sacramento. Ella vivió 14 años y 2 meses desde la ascensión del Salvador. Esta tarde, la narradora durante su sueño cantó de forma conmovedora cánticos a la Madre de Dios. Cuando se despertó, como el escritor le aclarara lo que había cantado, respondió estando todavía algo somnolienta: fui con la procesión, con esta mujer, ahora ella se fue. El día siguiente, ella dijo a propósito de este canto: seguí 2 de las amigas de María sobre el camino de la cruz detrás de su casa. Ellas van allí cada día en la mañana y la tarde, y me cuelo muy despacio detrás de ellas. Ayer esto me animó y comencé a cantar, entonces todo desapareció. El Viacrucis de María tenía 12 estaciones. Ella midió los intervalos que separaban las estaciones y Juan había hecho colocar allí piedras conmemorativas. Había primero solo piedras brutas, más tarde todo estuvo más adornado. Ahora había piedras blancas pulidas, poco retiradas, de varias salientes, 8, si no me equivoco, que estaban algo huecas en su superficie. Cada una de estas rocas era de la misma piedra, cuyo espesor no podía verse a causa del césped espeso y de las hermosas flores que las orlaban. Estaban todas marcadas con letras hebraicas. En estas estaciones había excavaciones como pequeños estanques redondos cavados alrededor. Se encontraba en el fondo una senda bastante ancha para 1 o 2 personas. Al circular alrededor de la piedra se podía leer las inscripciones. A uno de los lados de estas piedras había fijadas esteras con las cuales se las recubría cuando no se rezaba allí. Las 12 piedras que señalaban las estaciones eran del mismo tamaño. Todas tenían letras hebraicas, pero los lugares donde estaban puestas eran distintos. La estación del Monte de los Olivos se encontraba en un pequeño valle, cerca de una gruta en la cual varias personas podían ponerse de rodillas. La estación del Calvario era la única que no estaba en una hondonada, sino sobre un cima. La estación del Santo Sepulcro estaba más allá de esta cima, al otro lado del cual se encontraba la piedra conmemorativa en una hondonada. Luego, más abajo todavía, en una gruta cavada en la roca era donde estaba la tumba misma. Este fue el sepulcro donde la Santísima Virgen fue sepultada. Creo que esta tumba todavía debe subsistir bajo la tierra y que reaparecerá algún día. Vi que los apóstoles, las santas mujeres y otros cristianos, cuando venían a estas estaciones y oraban ahí arrodillados o con la cara contra la tierra, sacaban del interior de sus trajes una cruz larga, más o menos de 1 pie, y la ponían en el hoyito que estaba por encima de la piedra de la estación. Esta se mantenía en pie allí por medio de un apoyo móvil colocado detrás. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguirnos en YouTube y Facebook como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos, donde podrás escuchar el audiolibro completo, entre otros temas. Bendiciones para todos.